Al regresar a casa para el año nuevo, los casamenteros casi habían desgastado el umbral de la casa de mi amor de la infancia. Mi madre me miró como si yo fuera una decepción total y me regañó. Si no fueras tan inútil. De verdad querría que ella fuera mi nuera. Yo seguí jugando en el móvil, respondiendo distraídamente. ¿Y qué puedo hacer? Un sapo no puede darse el lujo de comerse la carne de un cisne. Lo que mi madre jamás podría imaginar, ni en sus sueños más descabellados, es que Lucía y yo habíamos estado en una relación secreta durante 3 años. Ella había construido cuidadosamente una imagen de soltera y triunfadora, y me prohibió hacer pública nuestra relación. Incluso les decía a los demás que las flores que yo le regalaba eran de clientes. Así que renuncié por completo y rompí con ella. Ella soltó una risa burlona y aceptó de inmediato. Dijo, hay montones de hombres detrás de mí. ¿Quién te crees que eres? Puedo encontrar fácilmente a alguien mejor que tú. ¿Acaso tú puedes encontrar a alguien mejor que yo? Capítulo 01. Al oír mi respuesta autodespreciativa, mi madre me lanzó una mirada feroz. En sus ojos se veía claramente la frustración de quien siente que su hijo nunca estuvo a la altura de su potencial. Estaba a punto de empezar a sermonearme otra vez cuando la tía Liu llamó para invitarnos a cenar. Mi madre insistió en que fuera con ella, y así fue como me encontré cara a cara con Lucía Liu. En la mesa, Lucía se sentó a mi lado, con total naturalidad. Tomó un camarón, lo puso en un plato y lo empujó hacia mí, claramente esperando que se lo pelara. Fruncí el ceño y se lo devolví. Ella me miró de reojo. La comisura de sus labios se curvó levemente en un gesto de desdén silencioso. Cerca de nosotros, mi madre y la tía Liu aprovecharon la oportunidad para charlar animadamente. Esa tarde, una amiga de la tía Liu había venido con su sobrino, solo de visita, dijeron, pero todos sabían que en realidad era para que el sobrino evaluara a Lucía mientras ella estaba en casa. Lucía llevaba apenas medio mes de regreso por el año nuevo, y el umbral de su casa casi había quedado aplastado por familiares y vecinos que llegaban con presentaciones. En años anteriores, Lucía detestaba lidiar con este tipo de situaciones. Siempre encontraba alguna excusa para evitarlas, pero este año, sorprendentemente, estaba cooperando. Capítulo 02. Mi madre empezó a preguntar por los antecedentes del candidato a la cita a ciegas. La tía Liu comenzó a contarlos con los dedos. Doctorado por la Universidad B. Trabaja como abogado en Ciudad S. Ambos padres son profesores universitarios. Mi madre tomó el teléfono de la tía Liu para mirar de cerca la foto. Este joven se ve muy capaz. Buena educación, buen trabajo, buena familia. ¿Qué hay para ponerse exigente? La tía Liu se cubrió la boca y se rió. Los que le presentan a Lucía todos tienen excelentes credenciales. Ya hasta me marean. Mi madre la empujó suavemente con envidia. ¿Qué suerte tienes? Lucía es tan hermosa y tan exitosa. Claro que los que le presentan son de primera categoría. Luego mi madre se volvió hacia Lucía Liu y preguntó con curiosidad. Entonces, Lucía, ¿qué te parece el chico de hoy? Yo mantuve la cabeza baja, moviendo el arroz en mi cuenco. Sin decir una palabra, Jorge. Lucía de repente dijo mi nombre. Me giré para mirarla. Con una sonrisa leve y ambigua, preguntó, ¿tú qué opinas? Capítulo 3. Al oír eso, la tía Liu me pasó el teléfono apresuradamente. Dijo, claro, Jorge, tú eres quien mejor conoce a Lucía. Ayúdala a evaluar. Recibí el móvil con movimientos rígidos. En la foto, el hombre tenía rasgos correctos y un porte distinguido. Llevaba la toga de graduación de una prestigiosa universidad extranjera, y sonreía ante la cámara con una luminosidad radiante. Esa confianza y esa serenidad que solo otorga una vida acomodada, eran algo que yo jamás podría alcanzar en toda mi vida. Giré la cabeza y me encontré con la mirada divertida de Lucía. En mi mente volvió a aparecer la escena del día en que terminamos. Ese día, ella se colgó el bolso al hombro y, con tono molesto, dijo, Jorge, ¿qué estás diciendo? ¿Cuándo he construido una imagen de soltera? ¿En tus ojos soy ese tipo de persona? Conteniendo la ira, respondí palabra por palabra. Llevamos tantos años juntos. En tus redes sociales hay más de 100 videos. ¿Hay siquiera uno relacionado conmigo? El único fue el de las flores que te regalé en San Valentín. Y aún así le respondiste a otros que eran de un cliente. Ella gritó. ¿Por qué me estás gritando? ¿Qué actitud es esa? De verdad no lo entiendo. ¿Es tan importante hacerlo público o no? En 3 años de relación, jamás quiso hacer pública nuestra relación. Cuando me presentaba, solo decía que yo era el chico de al lado. Antes pensé que era timidez.
que temía que su familia la criticara, pero año tras año, ya no pude seguir engañándome. Dicho de forma amable, nunca tuvo intención real de llegar lejos conmigo. Dicho sin rodeos, simplemente me tenía como plan provisional mientras buscaba algo mejor. Al final, me cansé. La palabra terminar salió de mi boca sin más. Ella se quedó atónita un instante y luego sonrió con desprecio. Está bien, si quieres terminar, terminamos. Al segundo siguiente, sus palabras ácidas y crueles se clavaron en mis oídos sin disimulo. Hay un montón de hombres detrás de mí. ¿Tú qué te crees? Puedo encontrar fácilmente a alguien mejor que tú. ¿Y tú puedes encontrar a alguien mejor que yo? En ese momento perdí el control. Con la rabia ardiendo, grité. Perfecto. Entonces ve a buscarlo. Busca a alguien mejor que yo. En aquel entonces, dominado por la emoción, había cosas que no quería enfrentar. Ahora, con la mente más fría, tengo que admitirlo. En realidad, ella no estaba equivocada. Era la reina del campus en una universidad de élite, con maestría en Derecho. Tras graduarse, entró a trabajar en un bufete de renombre. Yo, en cambio, me gradué de una universidad común y ahora doy clases en una escuela. Desde el principio éramos como el cielo y el barro. Se puede decir que ni siquiera alcanzaba el umbral para hacer su cita a ciegas. La miré, y por primera vez mi corazón estaba completamente en calma. Incluso me obligué a esbozar una leve sonrisa y, encogiéndome de hombros, dije, está muy bien, hace buena pareja contigo. Ya es hora de que tengas una relación formal. Su mirada se fue enfriando poco a poco. Dijo, muy bien, entonces luego lo agregaré a WeChat. Capítulo 4. Después de la cena, fui al baño. Cuando salí, descubrí que Lucía estaba de pie en la puerta, mirándome con calma y autosuficiencia. Dijo, hablemos. No tenía ganas de prestarle atención. Intenté pasar de lado, pero de repente extendió la mano y enganchó mi cuello con el brazo, obligándome a retroceder. Aparté la cabeza, pero ella se acercó aún más. Se puso de puntillas y me mordió suavemente la oreja. Después de 3 años juntos, nos conocíamos demasiado bien. Sabíamos exactamente cómo hacer que el otro cediera. Con los labios apretados y la voz ligeramente ronca, dijo, ¿de verdad quieres que lo agregue a WeChat? ¿Puedes soportarlo? Le aparté la mano y respondí, si quieres agregarlo, hazlo. ¿Desde cuando tengo yo algo que decir? ¿Siendo solo un vecino? Ella sonrió levemente, sacó el teléfono y lo agitó delante de mí. Luego lo levantó para que pudiera ver claramente la pantalla. Era la solicitud de amistad del hombre de antes, con el dedo índice señalando la pantalla. Me preguntó desde esa posición altiva, dime, ¿debería rechazarla o aceptarla? Ese era el escalón que me estaba ofreciendo. También era su señal de reconciliación. Como en nuestras discusiones anteriores, si el error era mío, yo debía disculparme y calmarla, pero si el error era suyo, entonces, de forma incómoda, buscaba cualquier tema para enviarme una señal de tregua. Y si yo no sabía aceptarla, ella se enfadaba aún más que yo. Lucía siempre había sido así de orgullosa y contenida. En esta relación, ella siempre estuvo en una posición superior. Fruncí el ceño. Con impaciencia le quité el teléfono. Ante la fría pantalla, sin pensarlo ni un segundo, presioné directamente el botón de aceptar solicitud. El rostro de Lucía se oscureció al instante. Capítulo 5. Lucía y yo fuimos a la misma escuela desde primaria hasta el instituto. En secundaria, empecé a sentir algo diferente por ella, pero nunca me atreví a confesarme. La veía volverse cada día más radiante. Veía cómo sus calificaciones eran cada vez más sobresalientes. Veía cómo los pretendientes no dejaban de aparecer. La inferioridad se convirtió en la lección obligatoria de mi adolescencia. Sin embargo, durante 10 años, ella me esperó cada día para ir juntos a la escuela. Yo salía empujando la bicicleta con lentitud. Recibía el desayuno que ella me traía, único y exclusivo para mí. A veces, sentada en el asiento trasero, tiraba del borde de mi camisa y se quejaba con descontento. Si la próxima vez vuelves a tardar tanto, dejaré de ir contigo a la escuela. Pero la próxima vez, aún así, volvía a quedarse esperándome en el mismo lugar. Ella no sabía que yo reducía a propósito el ritmo al salir de casa, porque no quería que se sentara en mi bicicleta. Tenía demasiado claro la distancia entre Lucía y yo, una joven en pleno florecimiento. Algún día, conocería a alguien que estuviera a su altura, subiría al coche de otra persona y partiría hacia un lugar más lejano. En aquel entonces, no me atrevía ni a esperar que pudiera gustarle, y sin embargo, más tarde, por una serie de coincidencias del destino, terminamos comenzando una relación.
Capítulo 6. Fue durante el verano de su segundo año de maestría. Estábamos en casa viendo una película. Claramente yo había elegido un thriller de suspenso, pero de repente apareció en pantalla una escena de besos apasionados e intensos. Incómodo, tomé el control remoto y la apagué. Ella alzó la mirada hacia mí y, a propósito, me provocó. ¿Qué pasa? ¿Es contenido no apto para menores y no puedes verlo? Me puse nervioso sin razón y me apresuré a explicar. Sí se puede ver. Sí se puede, solo que, no es apropiado verlo contigo. Se acercó a mí, inclinó la cabeza y dijo, ah, sí, entonces ¿con quién sería apropiado verlo? Algo cohibido, respondí, con mi futura pareja. Ella guardó silencio durante 2 segundos, luego sonrió suavemente y, de repente, se acercó más. Sentí una suavidad cubrir mis labios. Después me guiñó un ojo, resopló con ligereza y volvió a poner la película. Dijo, a partir de ahora, solo podrás verlo conmigo. Esa frase aún hoy no la he olvidado. Ahí fue donde empezó lo nuestro. Después de eso, estuvimos enredados durante 3 años. La dulzura y el dolor se entrelazaban. Pero con el tiempo, el dolor superó con creces la dulzura. Pensé que, con haberla tenido alguna vez, no me quedaría ningún arrepentimiento. Pero por más que intenté abrazar, lo único que abracé fue un vacío helado. ¿Cuándo fue que realmente la tuve? Capítulo 7. 3 días después, nos encontramos en la boda de un compañero del instituto. El salón de banquetes estaba lleno de voces y luces brillantes. En la misma mesa redonda, ella se sentó justo a mi lado, alta y esbelta. Llevaba un vestido de gala entallado que resaltaba aún más su figura. Solo con estar sentada allí, ya atraía las miradas de los invitados de otras mesas. Un padrino se acercó y, armándose de valor, le pidió su WeChat. Ella me miró de reojo y luego lo rechazó con cortesía. Después de varias rondas de brindis, una antigua compañera alzó la voz y le preguntó a Lucía, Lucía, dinos de una vez, ¿qué tipo de hombre te gusta? ¿Un amor de la infancia, un CEO dominante o un chico menor que tú? Lucía me miró y sonrió ligeramente. Jorge, ¿tú qué opinas? Todas las miradas se posaron sobre mí. Incluso Lucía apoyó la barbilla en una mano, inclinando la cabeza mientras esperaba mi respuesta. Tomé un sorbo de agua y dije con tono tranquilo, no lo sé, pero desde luego no un amor de la infancia. Alrededor, algunos compañeros intervinieron. Claro, Lucía seguro que no prefiere el paquete de amor de la infancia. Ella y Jorge se conocen desde hace tantos años y nunca saltaron chispas. Justo entonces, los novios se acercaron a brindar. La conversación se disipó rápidamente. El novio tenía buena relación conmigo. Después de brindar, me guiñó un ojo y dijo en voz baja, Jorge, la última vez que te pregunté, ¿no dijiste que seguías soltero? Hoy hay una dama de honor guapísima. Hace un momento varios padrinos me pidieron que hiciera de intermediario, pero los rechacé a todos. La reservé para ti. Levántate, te llevo a conocerla. Aún no había respondido cuando alguien tiró de la manga de mi traje. Me quedé un instante en blanco y giré la cabeza hacia Lucía. En su rostro seguía la misma expresión indiferente de siempre. Con la mano izquierda, debajo de la mesa, me sujetaba con fuerza. Con la derecha, sostenía tranquilamente una taza de té rojo y daba pequeños sorbos. Me jalaba la manga una y otra vez, como si me estuviera diciendo que no fuera. Ese era el segundo escalón que me ofrecía, pero decidí apartar su mano y me puse de pie. Dije, claro, vamos, voy a echar un vistazo. Capítulo 8. El novio pasó un brazo sobre mis hombros. Mientras caminábamos, señaló hacia la mesa de las damas de honor. Al frente a la izquierda, ¿la ves? La más bonita de todas, dijo. Acababa de terminar con Lucía. La verdad, en ese momento no tenía muchas ganas de buscar pareja con prisa. Solo estaba aprovechando la oportunidad para salir un momento de la mesa y tomar aire. Después de todo, sentarse en un banquete junto a tu ex justo después de romper no es precisamente algo cómodo. Seguí la dirección de su dedo. La mujer estaba sentada con naturalidad, conversando con otros, incluso desde la distancia. No se podían ocultar sus facciones delicadas ni su porte distinguido. El novio me dio un empujón juguetón. ¿Qué tal? ¿Es guapa o no? Creo que es azafata. Vuela rutas nacionales. ¿Quién sabe? Tal vez ya viajaste en un vuelo donde ella estaba. Bromeé. Sí, es bastante guapa. ¿De dónde la sacaste? Él respondió entre risas. Es la mejor amiga de mi esposa. Luego soltó una carcajada franca. Tengo que buscar beneficios para mi mejor amigo. Cuando el novio me llevó hasta la mesa de las damas de honor, gritó sin rodeos. Ana, te presento a un amigo.
La mujer se volvió hacia nosotros, en el momento en que esos ojos brillantes se cruzaron con los míos. Ambos mostramos la misma expresión de sorpresa. No era la primera vez que la veía, ni era la primera vez que alguien me la presentaba. Capítulo 9. Ana se puso de pie y, con una leve sonrisa, dijo: Profesor Wang, qué coincidencia, nos volvemos a ver. Su voz, en medio del bullicio, sonaba tranquila y cristalina. El novio, a mi lado, se quedó ligeramente atónito. Su mirada curiosa iba y venía entre nosotros. ¿Así que ya se conocían? Rió. Si lo hubiera sabido, no habría hecho tanto misterio. Le di un ligero golpe en el brazo y expliqué en voz baja: su sobrino está en mi clase. Nos vimos una vez cuando vino a la reunión de padres. El novio asintió con comprensión y luego le preguntó a ella: ¿qué hizo tu sobrino en la escuela? En los ojos de la mujer apareció al instante una sonrisa llena de interés. Abrió los labios y dijo una sola palabra: noviazgo precoz. El novio abrió los ojos de golpe, completamente sorprendido. En tercero de primaria ya está en un noviazgo precoz, exclamó. Capítulo 10. Recordar a Ana no era nada difícil. Después de todo, tenía un rostro imposible de olvidar. Y la escena de aquel día en que vino a la reunión escolar sigue vívida en mi memoria. Su sobrino se llamaba Tomás Chistoso. En clase estaba persiguiendo con entusiasmo a su compañera de pupitre. La niña vino a quejarse conmigo, diciendo que él siempre la distraía y no la dejaba estudiar. Hace 2 meses, en la oficina de la escuela, la mujer estaba sentada en una silla escuchando mi acusación sobre el noviazgo precoz de su sobrino. Tomás Chistoso permanecía de pie a su lado, con su vocecita. No dejaba de negociar conmigo. Jorge, por favor, déjame pasar esta vez. No quiero que me cambien de asiento. Te presento a mi tía como tu novia. Mi tía es azafata. Yo justo estaba levantando la taza para beber agua. El agua se me atoró en la garganta y empecé a toser sin parar. Te lo agradezco, dije, tratando de recuperar el aliento y mantener un tono serio. Pero el profesor se marea en los aviones. La mujer frente a mí no pudo contener una risa. Le pellizcó la mejilla al niño y comentó: ¿así que por perseguir a una niña eres capaz de vender a tu propia tía? Apoyó la barbilla en una mano, con el codo sobre la rodilla, y bajó la mirada hasta quedar a la altura del niño. Pero bueno, alargó la voz, y la sonrisa en sus labios se desvaneció un poco. Perseguir a una chica es parecido a pilotar un avión. Primero, hay que mirar la ruta. Tienes que fijarte si el espacio aéreo de la señorita permite tu despegue. Segundo, presta atención al clima. El ánimo de las chicas cambia como el tiempo. No provoques turbulencias innecesarias. Tercero, y lo más importante, no bajes tu altitud a la ligera, ni entregues el control sin pensar. Recuerda, por mucho que te guste a alguien, nunca debes perderte a ti mismo. Después de decir eso, volvió a pellizcar la mejilla de Tomás Chistoso. Regresa y reflexiona bien. La próxima vez no vuelvas a volar sin autorización. Al verla explicar con tanta seriedad su metodología, no supe si reír o llorar. Se suponía que la habíamos llamado para colaborar en la educación del niño, y terminó siendo una clase práctica sobre cómo enamorarse. Cuando se iba, me dedicó una leve inclinación de cabeza. Profesor Wang, lamento las molestias. Su tono era serio, pero en sus ojos quedaba un destello de risa, como pequeñas estrellas dispersas. Aunque, profesor Wang, añadió, en realidad no paso todo el tiempo en el avión. Cuando la puerta se cerró, me di cuenta de que la comisura de mis labios, sin saber cuándo, también se había curvado ligeramente hacia arriba. Capítulo 11. Después de escuchar aquella anécdota, el novio se reía sin poder parar. No puedo más. De verdad me estoy muriendo de la risa, decía entre carcajadas. Luego preguntó, ¿y qué pasó después? ¿Su sobrino logró conquistar a la niña? Al oír eso, cerré los ojos con cierta desesperación. Al principio Tomás Chistoso no sabía bien qué hacer y la niña no le prestaba atención. Pero después de que ella le diera esos consejos, se iluminó de repente. Solo de pensarlo me duele la cabeza. Suspiré con resignación. La conquistó. Ahora son la pareja oficial de nuestra clase. Añadí. Está claro que solo una mujer entiende de verdad a otra mujer. Un mes después de aquella reunión con los padres, en la clase ya corrían rumores de su noviazgo precoz. Esta vez ya no me atreví a volver a llamar a la familia. Lo único que pude hacer fue cambiarles los asientos. El novio soltó otra carcajada. Ana. Jorge llamó a los padres para que educaran al niño y evitar el noviazgo precoz. Y tú terminaste dando clases magistrales de amor. Ana me miró, con una sonrisa entre avergonzada y divertida en los ojos. Preguntó con cautela. Entonces,
¿Por qué después ya no volvieron a llamar a la familia? La miré sin palabras. Si volvía a llamarlos, temía que ustedes terminaran comprometiéndolos en el acto. Y entonces, aunque tuviera 1000 bocas, no podría explicarlo. Ella juntó las manos, con expresión de culpa. Perdón. Es que Tomás Chistoso estaba tan adorable que no pude evitar decir unas tonterías. Se mordió el labio, dispuesta a levantar su taza para brindarme un té en señal de disculpa. En ese momento, su teléfono sonó. Contestó. No supe qué le dijeron al otro lado. Su rostro, que hasta entonces era suave, cambió de repente. ¿Xiaobo está enfermo? Voy ahora mismo, dijo con urgencia. Colgó y me explicó que su sobrino tenía fiebre y estaba vomitando en casa. Los padres de Tomás Chistoso no estaban en la ciudad esos días. Solo había una niñera cuidándolo. Me preocupé por el estado del niño, así que me ofrecí a acompañarla para ir a verlo. Ana y yo apenas habíamos llegado a la puerta del salón de banquetes, cuando nos encontramos de frente con Lucía. Capítulo 12. Lucía tenía el rostro sombrío y, a propósito, bloqueó nuestro paso. Nos examinó con frialdad. Ana me susurró. ¿La conoces? Asentí y le indiqué que me esperara afuera. Ana me miró a mí y luego a Lucía, cuyo rostro estaba claramente molesto. En voz baja dijo, entonces te espero en la entrada. Solo cuando ella se fue, Lucía, con sarcasmo y rabia, me interrogó, ¿qué? ¿Ya después de verse una vez empezaron a salir? Tenía los ojos enrojecidos y se plantó frente a mí para impedirme avanzar. Fruncí el ceño. Lucía, hazte a un lado. Tengo algo urgente. ¿Urgente? Repitió con tono burlón, colocándose delante de mí. ¿Qué asunto tan urgente puede ser como para que salgas de noche con una mujer que acabas de conocer? A ver, cuéntame. Mi paciencia estaba al límite. Respondí con evidente fastidio. ¿Y a ti qué te importa? Ya hemos terminado. Su cuerpo se estremeció levemente. Su voz salió apretada entre los dientes. ¿Qué me importa? Hace apenas un mes me decías que me amabas, que querías casarte conmigo. Se detuvo un instante. Su mirada era como una aguja de plata, fría y afilada, clavándose directamente en mis ojos. Y ahora dices que no tiene nada que ver conmigo. Jorge, ¿así de irresponsable eres? Mi mejor amiga tenía razón. Estaba ciega al fijarme en alguien como tú, un inútil sin dinero y sin capacidad. La miré fijamente. De pronto sentí que cualquier palabra carecía de sentido. Reprimí la marea de emociones que me invadía y aparté la mirada. Tú misma lo dijiste. Fue el mes pasado. Lucía, a partir de ahora tú y yo no tenemos nada que ver. Ya no fui cortés. La aparté de un empujón y caminé hacia la salida. Ella gritó de forma histérica. Si hoy das un paso más, no esperes que vuelva a mirar atrás por ti. Pero no detuve mis pasos ni un segundo. Me fui sin volver la cabeza. Capítulo 13. Después de recoger al niño, Ana y yo fuimos de inmediato al hospital. El médico diagnosticó gastroenteritis aguda, recetó algunos medicamentos y nos permitió regresar a casa, una vez que el niño se quedó dormido. Ana recibió una llamada de última hora de la central de vuelos, pidiéndole que volviera al trabajo. No estaba tranquila por el estado de su sobrino y dudaba en irse. Al verla vacilar, propuse quedarme a pasar la noche. Después de todo, era alumno de mi clase, y además existía ese vínculo indirecto de amistad entre nosotros. Yo tampoco tenía nada urgente que hacer, así que decidí quedarme para ayudar a cuidar al niño. Ana me agradeció una y otra vez. Esa noche, recibí un mensaje de Lucía en WeChat. Era una captura de pantalla de una conversación. El hombre de la cita a ciegas la invitaba al cine. En la imagen se leía, ¿pasado mañana tienes tiempo para ver una película juntos? Paso por ti en coche. La respuesta de Lucía era, sí, tengo tiempo. Esbocé una leve sonrisa y apagué el teléfono. Capítulo 14. 3 días después, recibí una llamada de Ana. Dijo que quería invitarme a cenar para agradecerme. Mientras dudaba, escuché la voz de su sobrino gritando por el teléfono. Profe, tienes que venir. Mi tía por fin tiene tiempo para llevarme a comer algo rico. Ante tanta insistencia, acepté. Llegamos a un restaurante. El camarero nos condujo a nuestra mesa. Apenas me senté, vi a Lucía en la mesa contigua, y frente a ella, el hombre de la cita a ciegas. Cuando Lucía giró la cabeza, nuestras miradas se cruzaron en el aire. Su rostro se ensombreció al instante. En ese momento, Tomás Chistoso se acercó a mí para hablar. Como buen niño, no moderaba el volumen. Profe, la vez pasada no te la presenté bien. Mi tía tiene piernas largas, cintura delgada, muchos talentos y sabe bailar. Profe, ¿no te encanta ver videos de chicas guapas bailando?
¿Por qué no consideras ser mi tío político? Así ella podrá bailar solo para ti. Un sorbo de agua con limón volvió a atorarse en mi garganta. Tosí varias veces seguidas. ¿Cómo demonios sabía eso? Ana me pasó una servilleta y advirtió a Tomás chistoso. Ya basta, no digas tonterías. Lucía mantenía el rostro tenso. De pronto, con tono helado y sarcástico, dijo, Jorge, ¿así es como das ejemplo como maestro? El hombre frente a ella, al escuchar eso, finalmente volvió la cabeza hacia mí. Vestía un traje de alta costura impecable, con el cabello perfectamente arreglado. Su porte era tan sereno como en la fotografía, sentado frente a Lucía. Parecían una pareja perfecta hecha el uno para el otro. Capítulo 15. Justo cuando iba a decirle algo a Lucía, el hombre se me adelantó con una leve sonrisa y un saludo cortés. Así que tú eres Jorge. La tía Liu me había hablado de ti. No esperaba conocerte hoy. Tuve que contener mis emociones y devolver el saludo con educación. Luego empezó a hablar de mi trabajo. Escuché que eres profesor. ¿En qué escuela trabajas? Tomás chistoso respondió de inmediato, casi por reflejo. En la primaria experimental. El hombre pareció animarse y continuó con soltura. Cuando recién regresé al país también pensé en ser profesor. Incluso hubo una escuela privada, Chengde, que quiso contratarme. El salario era bastante atractivo, pero al final decidí ejercer como abogado. Conocía bien esa escuela privada de renombre, la mejor primaria privada de la ciudad, famosa por sus excelentes condiciones para los docentes, pero tenía un requisito claro. El título universitario debía provenir de una institución de élite nacional o internacional. Era, sin duda, una escuela excelente, tan excelente que entre mi formación académica y esa institución había un abismo natural. Él continuó, aún conservo el contacto del director. Si algún día quieres cambiar de trabajo, puedo ayudarte a preguntar. Lucía tomó la palabra, con un tono apenas disimulado de burla, con una expresión de desdén dijo, no es como tú vienes de una universidad prestigiosa. Es normal que te quieran, con su título de universidad común. Me temo que ni siquiera pasaría el filtro del currículum, no necesitas molestarte por él. Capítulo 16. Ana intervino entonces, con voz serena. La educación debería valorar más la ética y la capacidad del docente. No se puede dictar sentencia solo por un diploma. Su voz no era alta, pero todos la oyeron con claridad. Una escuela que juzga únicamente por el título está destinada a perder talento. Tomás chistoso asintió con entusiasmo. Exacto. El profe Wang hace las clases súper interesantes. Es el profesor que más me gusta. Ana levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. Además, si no me equivoco, el profesor Wang ganó la medalla de oro integral en el concurso provincial de habilidades básicas para jóvenes docentes, el premio especial en el 8º concurso nacional Copa Naranja de enseñanza en el aula, y el primer premio en la Observación Nacional de Clases para Jóvenes Docentes. Sin duda es un excelente profesor. La escuché enumerar mis reconocimientos como si los conociera de memoria. En mi mente solo había una pregunta, ¿cómo sabía todo eso? Mientras pensaba, mi mirada se cruzó accidentalmente con la de Lucía. Ella permanecía en silencio. En el fondo de sus ojos había una sombra oscura e indescifrable. Capítulo 17. Lucía y su cita habían llegado antes que nosotros. Terminaron de cenar pronto. Después de pagar la cuenta, el camarero les hizo una petición algo incómoda, que dejaran una reseña en la aplicación de valoraciones del restaurante. Lucía nunca había sido partidaria de hacer ese tipo de cosas, así que simplemente entregó su teléfono al camarero, para que escribiera la reseña él mismo. La camarera parecía nueva y no manejaba bien la aplicación. Tras copiar el comentario, cometió un error en el paso de subir la foto. Accidentalmente abrió una imagen del carrete de Lucía. El hombre, atento, alcanzó a ver la foto, y preguntó de improviso, ¿por qué tienes una foto así en tu teléfono? ¿Tú y Jorge son pareja? Lucía apretó los labios y guardó silencio, hasta que la camarera terminó la operación. Agradeció repetidamente y se marchó apresurada. Yo pensé que Lucía lo negaría como siempre, pero esta vez, sus palabras fueron sorprendentes. Sí, él es mi novio. Capítulo 18. La cita de Lucía terminó en desastre. Apenas entré en casa, mi madre me arrastró al salón. La alegría apenas contenida en su rostro brillaba bajo la luz. Ni siquiera me dejó sentarme antes de bombardearme con preguntas. ¿De verdad estás saliendo con Lucía? ¿Cómo pudiste ocultárselo a tu propia madre? ¿Desde cuándo están juntos? ¿Sabes que Lucía le dijo a la tía Liu que ya no va a tener más citas a ciegas? Dice que te ha elegido a ti, que si se casa, será contigo o con nadie más.
Respondí con impotencia. Mamá, primero escúchame. Mi cabeza zumbaba. La interrumpí a tiempo. Nosotros, ya hemos terminado. La sonrisa en sus labios se congeló al instante. Luego empezó a hablar atropelladamente otra vez. Las palabras caían como frijoles secos golpeando el suelo. Hablaba de lo buena que era Lucía. De que éramos amor de la infancia y nos conocíamos de toda la vida. De que era la nuera ideal. De que debía saber aprovechar la oportunidad. Dejé de escuchar. Me di la vuelta y cerré la puerta de mi habitación. Dejando todas sus insistencias fuera. Los giros y vueltas de estos 3 años no sabía cómo explicarlos. Ni quería hacerlo. La tía Liu siempre me había tratado como a un hijo. Ahora que el destino entre Lucía y yo había llegado a su fin. No tenía sentido exponer al sol las razones torcidas de nuestra ruptura. El amor había desaparecido. Pero aquella calidez y afecto que existieron de verdad, merecían un final digno. Antes de dormir, la pantalla del teléfono se iluminó con un mensaje de Ana. ¿De verdad es tu novia? En la oscuridad respondí, es novia. Luego miré al techo y sonreí con amargura. Capítulo 19. Esa noche, Lucía dio vueltas en la cama sin poder dormir. La foto no era más que una imagen común tomada en un lugar turístico. Ella había enlazado casualmente el brazo de Jorge. La foto en sí no tenía nada ambiguo. Perfectamente podía haberlo negado, pero cuando su mirada chocó con los ojos de aquella mujer, llenos de admiración abierta hacia Jorge, las palabras de explicación se le quedaron atascadas en la garganta. La otra hablaba con brillo en los ojos sobre sus logros profesionales. Y de todo eso, Lucía no sabía absolutamente nada. Un escalofrío le recorrió la espalda. Solo entonces cayó en la cuenta. Nunca se había preocupado por sus sentimientos. Nunca se había interesado por sus logros. Y se había acostumbrado a ignorar la luz propia que él tenía. Por primera vez sintió un verdadero pánico, casi por impulso. Publicó aquella foto en sus estados de WeChat. Anunció su relación con Jorge. En cuestión de instantes, una oleada de me gusta y comentarios los inundó, como una compensación apresurada y desesperada. Capítulo 20. A la mañana siguiente, al despertar, mi WeChat estaba lleno de mensajes de antiguos compañeros. Todos me enviaban felicitaciones por mi relación con Lucía. Yo no entendía nada, hasta que vi la publicación que ella había hecho de madrugada. Entonces comprendí lo que había pasado. Me levanté de inmediato y fui a buscarla. Quería una explicación. No entendía qué estaba intentando hacer. Aceptó la ruptura, pero luego hacía este tipo de cosas que solo generaban malentendidos. Abrió la puerta. En casa estaba sola. Parecía no haber dormido en toda la noche. Tenía los ojos rojos. Su voz, al hablar, sonaba seca y ronca. Dijo, ¿no eras tú quien quería hacerlo público? Publiqué el estado para que todos los familiares y amigos lo supieran. Y además cambié la foto de perfil por una de pareja. ¿Puedes cambiarla tú también? Al ver que no respondía, se acercó y sacudió mi brazo. Jorge, no quiero romper. Nunca quise terminar de verdad contigo. La miré con frialdad. Lucía, pero yo sí quiero terminar. Sus ojos se enrojecieron aún más. En su tono se colaba un rastro de pánico. ¿Qué más quieres que haga? Dímelo. Sí. ¿O es que de verdad te gusta esa mujer? ¿Por qué sabe tanto sobre ti? Ella te quiere, ¿verdad? Respondí, cansado. No tiene nada que ver con nadie más. Solo estoy agotado. Estar contigo me ha dejado exhausto. Le pregunté, ¿por qué solo después de terminar estás dispuesta a hacerlo público? En la escuela, cuando no entendía un método para resolver un problema, el profesor cambiaba de estrategia una y otra vez, hasta que ella lo comprendía. Pero esta ecuación llamada amor, pasé 3 años intentando enseñársela sin éxito. Ella era tan inteligente. ¿Cómo iba a hacer que realmente no lo entendiera? Guardó silencio un momento, incapaz de responder. Después de un largo rato, habló con voz apagada. No volveré a hacerlo. ¿Puedo cambiar? Jorge, nos conocemos desde hace tantos años. ¿De verdad puedes soportar terminar conmigo? Sacó una fotografía de su bolso. Era una foto antigua, ya amarillenta por el tiempo. En ella aparecíamos los dos con 6 años. Tomada frente a un parque. El niño tomaba de la mano a la niña. Ambos sonreían brillantes hacia la cámara. Tomé la foto, siguiendo la línea de aquellas manos que alguna vez estuvieron entrelazadas. La rasgué lentamente en 2 mitades. Lucía, llegamos hasta aquí. Aquella relación había sido como larvas que, día y noche, devoraban mi valentía y mi dignidad, hasta que consumió por completo todo el amor que quedaba en mí. Con el corazón vacío, por fin logré emerger desde el fondo del mar. La superficie era amplia y luminosa.
Entendí que quien me había mantenido atrapado siempre fui yo mismo. Capítulo 21. Lucía. Después, siguió usando aquella foto de perfil de pareja. Intentaba recuperar lo nuestro con una actitud de espera, como si aguardara a que yo volviera. Un día, en la esquina inferior derecha de WeChat me saltó un 99 más rojo. Entré y entonces lo vi. Había borrado muchísimas publicaciones. Pero dejó, y solo dejó, aquellas en las que yo había comentado. Se quedaron allí, solas, varadas en sus estados, y la mayoría de esos comentarios, en su momento, ni siquiera habían recibido respuesta de ella. Yo había estado confundido, incluso la había cuestionado. Le pregunté, ¿por qué nunca me respondes? Cada vez evitaba contestar de frente. En su lugar, me endulzaba con coquetería para salirse por la tangente. ¿No es mejor que lo hablemos cara a cara? No me gusta responder comentarios. Mucho tiempo después, por fin lo entendí. No era que no viera mis comentarios, ni que no le gustara responder. Era que no quería que esa relación corriera ni el más mínimo riesgo de ver la luz. Yo era el novio del que le daba vergüenza que los demás supieran. Ahora, esos comentarios entraban uno tras otro en mis ojos, como un espejo. Yo comenté, ¿te apetece? Entonces te llevo a comerlo. Ella respondió, sí. ¿Me llevas el fin de semana? Yo comenté, Lucía, ánimo en la competición. Ella respondió, gracias, marido, me esforzaré. Yo comenté, lleno de orgullo, esta foto te quedó guapísima. ¿Quién te la tomó? Ella respondió, mi novio. Es muy bueno haciéndome fotos. Aquellos mensajes habían estado en su sección de comentarios, olvidados por todos. Y sin embargo, 3 años después, recibían por fin sus respuestas serias y cuidadosas. Todas las respuestas que ella nunca me dio durante esos 3 años de amor. Ahora me las entregaba con ambas manos, como si insistiera en tapar los agujeros del pasado. Pero esa lluvia helada cayó durante 3 años, hasta empapar el corazón, y aquel corazón que una vez ardió con sinceridad, ya se había dispersado en el viento frío, ya no quedaba ni un solo hilo que pudiera recuperar. Capítulo 22. Al terminar las vacaciones de invierno, me mudé de nuevo al dormitorio de la escuela. Lucía vino varias veces, de forma intermitente. Pero yo siempre la evité. Con el tiempo, finalmente dejó de venir. Nadie espera eternamente a un corazón frío. En abril empecé a prepararme para el examen de posgrado no presencial. Trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Cada día era una rutina ajustada como un reloj. Preparar clases, dar clases, reuniones, corregir tareas, memorizar vocabulario, leer libros especializados, hacer ejercicios. Los días giraban con regularidad. Estaba ocupado, pero también profundamente satisfecho. En junio, por fin llegó a mis manos la carta de admisión con la que había soñado. Le tomé una foto y la publiqué en mis estados de WeChat. La primera persona en darle me gusta fue Ana. Su comentario apareció justo después. Sencillo y claro. Felicidades, profesor Wang. Luego, la pantalla se llenó de felicitaciones y reacciones. Entre todo ese bullicio digital, también vi el nombre de Lucía, pero ya no me importaba su aprobación. Cuando dejé de rebajar mi propia altura, por fin pude ver en mí mismo esa luz silenciosa pero firme que siempre había estado ahí. 2 meses después de empezar el nuevo semestre, el primer amor de Tomás Chistoso terminó en fracaso. Ese día, Ana y yo lo acompañamos a sentarse en un McDonald's. Recibió una llamada en su reloj inteligente infantil, y de pronto rompió a llorar a gritos en medio del local. Entre sollozos dijo, ella dice que ayer crucé el límite, que me pasé 0,5 centímetros de la línea divisoria, que no cumplí mi palabra, que no soy un buen hombre, que quiere romper conmigo. Después de comer, nos arrastró a un KTV a cantar. Interpretó una versión desgarradora de Bajo el Monte Fuji que me dejó completamente desconcertado. Ana le pasó pañuelos, pero no pudo evitar echar un poco más de sal en la herida. Las lágrimas empaparon el reloj Little Genius. Amar mientras se recibe una descarga eléctrica. Yo no sabía si reír o llorar. Capítulo 23. Para el otoño. El aire estaba impregnado con la fragancia de las flores de osmanthus. Me encontré con Lucía inesperadamente en la puerta de mi casa. Cuando me vio, sus pasos vacilaron. Un destello de sorpresa que no logró ocultar cruzó por sus ojos. Nos quedamos frente a frente y, con calma, intercambiamos novedades sobre nuestras vidas. Con un tono uniforme, como si lo mencionara de manera casual, dijo, en mi empresa hay una oportunidad de asignación en el extranjero, Europa, aproximadamente 1 año. La felicité sinceramente. El árbol de osmanthus junto a la puerta estaba en plena floración.
Al despedirnos, caminó bajo una llovizna de pétalos dorados antes de detenerse de repente. Cuando se volvió para mirarme, algunas flores descendieron en espiral y se posaron en su cabello, como la soledad de todo un otoño asentándose allí. Su voz tembló al preguntar: ¿existe sea la más mínima posibilidad de que quisieras que me quedara? Sonreí levemente y le hice un gesto de despedida con la mano. Lucía, buen viaje. La imagen de su figura alejándose estaba llena de desolación, tan distinta de la chica radiante que alguna vez fue. Capítulo 24. Tomás Chistoso seguía siendo el alborotador más travieso de la clase. Un día, misteriosamente me llevó a un rincón del pasillo, de puntillas. Se llevó sus pequeñas manos a la boca y susurró: Jorge, tengo un secreto. No se lo digas a mi tía. Acepté. De acuerdo. Adelante, dijo. En realidad, mis padres regresaron de su viaje la semana pasada. En la reunión de padres y maestros de ayer, se suponía que vendría mi mamá. Hizo una pausa y luego soltó la bomba. Mi tía llamó especialmente a mi mamá y le dijo: hermana, déjame ir esta vez. Es obvio que a mi tía le gustas. Tienes que despegar mientras el cielo esté despejado. Después de decir eso, retrocedió medio paso y ladeó la cabeza hacia mí. Jorge, si te conviertes en mi tío político, ¿puedes ponerme un poco menos de tarea? Mi corazón dio un vuelco. Rápidamente puse una expresión severa y le apuré para que regresara al aula. En cuanto volví a mi oficina, recibí un mensaje. Ana me había enviado una foto. Estaba sentada en un avión, tomándose una selfie con la vista por la ventanilla detrás de ella, a 10.000 metros sobre el suelo. Me enviaba un tramo de brillante luz solar. Debajo de la foto, había escrito: las condiciones actuales del espacio aéreo son buenas. Puedes considerar despegar.